Bueno, espero, señor coordinador, obedecer irrestrictamente su recomendación. Quiero en primer lugar agradecerle a la vicepresidencia, al Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y al Consejo Consultivo de la Sociedad Civil por esta invitación desde Colombia que queremos transmitir a ustedes. De un lado, yo tengo aquí una confrontación interna porque de un lado está el manejo de las cajas de compensación que hacen vivienda, pero de otro lado, también como lo decía Josué, a quien le presento igualmente un saludo, pues desarrollaba la actividad de vivienda y tenía que ver precisamente con cómo trazar las políticas de vivienda en Colombia para poder abarcar la población que lógicamente la requería, pero teniendo en cuenta una proyección que va mucho más allá de lo que podría ser tener una política para el momento específico, como nos sucede cuando en su momento ocupamos cualquier cargo público. A esta altura ya no lo tengo, obviamente trabajo desde el sector privado y por lo tanto pues eso me permite de un lado pues acopiar toda esa experiencia que se ha podido obtener y de otro lado también hablar con un poco más de soltura sobre las políticas públicas y obviamente teniendo en cuenta que los que son gobierno pues obviamente tienen que hablar bien de su gobierno correspondiente. Me tocó a mí, ahora ya estamos con un poco más de libertad en ese sentido. Quería mencionarles cómo está aquí está. Dentro del contexto del sistema de subsidio familiar, que son las cajas de compensación familiar en Colombia, pues podemos decirle, y en aras precisamente a agilizar el tiempo, que esto tiene que ver mucho con el tema de la protección y de la seguridad social, tratando de cubrir todos aquellos riesgos sociales en los cuales la persona y la familia fundamentalmente se encuentran involucrados para lograr con ello, de un lado, que puedan ir ascendiendo, y obviamente hoy en América Latina hablamos mucho del tema de generar clase media, y así lo hacemos en Colombia y así lo buscamos en Colombia, pero también a su turno de que esas personas que han logrado ese propósito no se devuelvan otra vez a la pobreza, porque no solamente es la tarea de lograr que se incremente su patrimonio, su seguridad, obviamente la cobertura de sus riesgos, sino que también no permita que puedan regresar al estado que anteriormente estaban ostentando. Por lo tanto, lo miramos desde esas dos perspectivas y debe enfocarse con esa visión para efectos de lograr realmente una consistencia en la política pública que se trace desde esa visión. Esto tiene que ver mucho pues con el convenio 102 de la OIT respecto a asistencia en prestaciones monetarias, en desempleo, igualmente en participación de la vejez. Mucho cuidado con este tema porque uno de los temas fundamentales hoy en día es que nuestra población se está envejeciendo, por lo tanto hay que generarle las oportunidades. Nos hemos dedicado a los niños, nos hemos dedicado a los adultos y obviamente ahora hay que mirar la perspectiva desde la vejez para saber de qué manera vamos a generarle no solamente esas oportunidades para cobertura de sus riesgos, sino también la vivienda. No es lo mismo, dependiendo de la edad, pues obviamente la estructuración de la vivienda propia. Como decía la directora del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, mirarlo desde una perspectiva de sombrilla, que a lo largo del tiempo y obviamente de la edad, pues se pueda ir cubriendo en cada uno
de estos eventos, teniendo en cuenta las condiciones previas, previas y precisas por las cuales en su momento se está atravesando. Por lo tanto, en esto pues es importante ver que a una persona, cualquiera que ella sea, hay unas cargas familiares que inciden lógicamente en sus condiciones de vida, y precisamente desde esa perspectiva de cajas de compensación familiares que miramos a las personas. No es lo mismo, y ya se mencionaba, que trabajamos sobre una población formal que tiene su empleo con todas las condiciones de seguridad social y que el Estado se atiende precisamente la población que tiene que ver con la informalidad, pero hay que mirar que no es lo mismo un trabajador que gane un salario mínimo, que tenga una o dos personas a cargo, a ese mismo trabajador o a ese trabajador que gana un salario mínimo pero tiene 5 personas a cargo. Su condición económica es diferente, por lo tanto hay que mirarlo desde esa perspectiva para poderle dar la cobertura correspondiente, y a través no de unos subsidios, sino de unas asignaciones familiares, haciendo ese reconocimiento, pues lógicamente la atención correspondiente para que pueda llevar a su familia las condiciones dentro de las cuales, pues como toda persona, como todo ser humano, como todo ciudadano, debemos tener y debemos proponer. Por lo tanto, en ese aspecto, además de los riesgos que ya los mencionaba, pues está el tema relacionado con la protección social, la seguridad social y obviamente lo que tiene que ver en nuestro país con el sistema del subsidio familiar, que no es otra cosa que precisamente procurar la atención en los riesgos sociales, en lo que tiene que ver en la superación de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida, la protección personal y familiar, el desarrollo humano, la justicia social y el progreso material. Por eso en Colombia tenemos este sistema que nació hace 62 años, este sistema que nació de un pacto social entre los trabajadores y los empleadores. Óigase bien, pacto social que nace y se origina a través de ese acuerdo que realizan empleadores y trabajadores, y que a su turno lo que busca es que, si bien es cierto el trabajador gana un salario a trabajo igual, salario igual, no necesariamente sus cargas familiares, sus costos, sus gastos familiares corresponden a una identidad, precisamente por lo que yo les mencionaba anteriormente, y es que cada uno de ellos tendrá una condición familiar específica que lo lleva precisamente a ser más gravosa o menos gravosa su condición. Por ejemplo, que tenga 2 o 3 o 4 hijos. Por ejemplo, que sus padres que nunca fueron pensionados vivan con el trabajador y dependan económicamente de él. O que su hermano que tiene alguna limitación física que no puede trabajar, igualmente sea sostenido por ese trabajador. Será igual la condición de esta persona frente al que tiene 1 o 2 personas a cargo y tiene toda la capacidad familiar para poder desarrollar su actividad laboral y obviamente obtener un ingreso correspondiente por el desarrollo de esa actividad. Pues precisamente eso es lo que estamos mirando. Por lo tanto, estamos hablando de una prestación dirigida a aliviar esas cargas familiares, uno de los componentes más progresivos de la seguridad social y que coadyuva a la superación de la pobreza y la pobreza extrema, el trabajo por la generación y el mantenimiento de esa clase media, como ya lo habíamos mencionado. Algunas consideraciones sobre esta prestación social, pues tiene 62 años de existencia. Quiero hacerles mención allí que estas entidades, que son entidades sin ánimo de lucro, que no son sociedades, son corporaciones de acuerdo a nuestra legislación, corporaciones de origen civil,
a su turno que su gobernabilidad está siendo manejada por un consejo directivo que la mitad es representantes de los trabajadores y la otra mitad, que son 10 en total, es representada por los empleadores que están los recursos y que están colocando los recursos para poderlos sostener. Y aquí les digo algo por experiencias en otros países, sobre todo cuando hablamos de Europa del Este, uno ve cómo allá los sindicatos son proactivos en el desarrollo de la empresa. Pues aquí los encontramos también dentro de esta institucionalidad. ¿Por qué? Porque el empleador quiere que su trabajador mejore sus condiciones de vida y el trabajador pues lógicamente también ve cómo se logra ese propósito para tener unas mejores condiciones de vida y lograr con ello su desarrollo. Por lo tanto, hay una identidad en ese propósito y no se presentan las desavenencias laborales normales, en algunos casos, otras veces anormales, que pueden presentarse en el diario vivir o relacionamiento que tienen que ver en estas sociedades. Estas prestaciones del subsidio familiar, pues las tenemos en temas de recreación, turismo, educación, alimentación, igualmente con prestaciones económicas que van con cuota monetaria ordinaria, es decir, un pago que se hace por persona a cargo directo al trabajador, un subsidio por muerte, un subsidio por muerte de una persona a cargo, el de vivienda de interés social y el subsidio también por perder el empleo, es decir, por los desempleados. Son una institucionalidad que obviamente depende de diferentes ministerios, dependiendo de la condición propia de cada una de las actividades. Si es salud, por el Ministerio de Salud, quien regula; si es vivienda, el Ministerio de Vivienda; si es trabajo, pues lógicamente este es nuestro gran ministerio que precisamente está regulando esas relaciones laborales y esa atención que se pueda estar prestando por parte de la entidad de las cajas de compensación, que entre otras cosas existen en nuestro país 43 cajas de compensación. Nuestro país está dividido en 32 departamentos y hay por lo menos una caja de compensación por departamento como mínimo, existiendo algunos departamentos donde hay 2, 3 o 4 cajas de compensación familiar que compiten entre ellas, pero que todas cumplen exactamente la misma tarea. Tenemos que son 500, casi 550,000 empresas colombianas que contribuyen con el 4% del valor de la nómina para la sostenibilidad de esos servicios a los trabajadores. Allí hay una discusión y la pongo hoy aquí. Hay quienes dicen que eso es incrementar el valor de la nómina. Cuando uno hace la comparación de lo que recibe el trabajador y a su turno también del costo asociado al tema laboral, realmente es ínfimo frente a las posibilidades que tiene el trabajador de mejorar sus condiciones de vida. Hoy le exigimos al trabajador que sea más competitivo, que sea más productivo, pero también recordemos que no son máquinas, que no es simplemente con mover una tuerca, sino con tener la posibilidad de que ese trabajador esté bien remunerado, que tenga un salario decente, digno, precisamente para esa exigencia que el mundo moderno hoy lo está llamando a cumplir y que lógicamente tiene que ver con la competencia global y no exclusivamente como nos movíamos anteriormente dentro del mismo país. Es que se puso a trabajar el sector de la construcción también de manera importante. Hoy en día admito que hay discusión, pero dentro de ese menú que les mencionaba, hay viviendas que se dan para personas que no tienen capacidad de crédito.
que definitivamente es imposible que cualquier banco les vaya a prestar porque no tienen cómo retornar el valor del crédito. ¿Ya me faltan los 3 minutos? Bueno, muy bien. Ya voy a concluir. En ese sentido, lo que les quiero mencionar es que allí hubo un programa de vivienda gratuita para esas familias. Admito que ahí hay discusión, pero no había otra manera de solucionar los problemas para estas personas. Vivían en zonas de alto riesgo y es mejor regalarles la casa que esperar a que se les derrumbe encima la loma o la montaña y obviamente acabe con la vida de ellos y de sus hijos. Entonces, ahí hay un contenido social y obviamente de supervivencia. Otra que es la que hacemos nosotros y se hace también para las personas informales, pero que tienen alguna tarea. Por ejemplo, el lustrabotas, la persona que vende en los semáforos, los chicles, en fin, todas las que también tiene un ingreso, pero que no hay cómo analizarlo. Pero sin embargo el gobierno a ellos les otorga y nosotros al sector trabajador el subsidio. Luego vienen las personas que ganan un poco más y que, ya les decía yo, entran con lo que se refiere al subsidio a la tasa de interés y las personas que no necesitan ninguna ayuda. Teniendo adicionalmente otro tema que es importante y se desprende de la vivienda, es que genera trabajo. Otro de los temas importantes y fundamentales es la generación de empleo. Y hoy en día, con toda esta situación que está sucediendo, recuerde que Colombia en buena parte está dependiendo o ha dependido del petróleo en los últimos años y ha descendido sustancialmente su precio, pues la construcción, tanto en infraestructura como en vivienda, ha movido la economía colombiana. Y la otra parte es que en cuanto a los constructores, también se pusieron a mover. Es decirles, yo no les anticipo a ustedes el valor, estamos hablando de un subsidio a la demanda, pero en algunos casos se hacen proyectos donde el constructor hace la vivienda con su propio capital. Se acabó en Colombia el tema de que el capital lo pone el Estado, el capital lo pone quien pone el negocio como se hace cualquier otro negocio. Y a su turno el gobierno coge y coloca en una fiducia el valor de ese proyecto y en la medida en que se va vendiendo, pues obviamente, o se va entregando, si es vivienda gratuita, se va entregando los recursos a el constructor en la medida en que él vaya entregando a satisfacción las viviendas. Es el sector privado. Josué y yo trabajamos en el gobierno y no es buen constructor. No sé qué pasa en República Dominicana, pero no, cuántos problemas tuvimos con el INURBE, cuántos problemas hubo con las entidades que en Colombia desarrollaban la vivienda. 1000. Yo estuve encargado 3 meses de una entidad pública mientras estaba en el ministerio que hacía vivienda que se llamaba el INURBE, antes el ICT, Instituto Colombiano de Crédito Territorial, y han de creer que cada día llegaba a la oficina y había un cerro así de tutelas, una medida extraordinaria que en nuestro país se exige para hacer cumplir con celeridad las decisiones judiciales, pero que todo eran reclamos o por manejo indebido o por corrupción o por situaciones de otra índole distinto a la realidad de la vivienda. Cuando se pasó al sector privado y hoy manejamos buena parte de eso nosotros en una alianza que hicimos, las 43 cajas, la situación desapareció casi que definitivamente y hoy tenemos una tranquilidad frente a las familias y obviamente frente a la destinación final de los recursos.
Y termino, señor coordinador, con lo siguiente. La vivienda necesita ser definitivamente una política de Estado, y yo creo que así se está mirando. Ese tema rural es fundamental. Yo al final de la exposición, mire, presidente, coordinador, todo lo que hemos pasado. Esta presentación pues obviamente les queda a ustedes y para mí es una posibilidad, cuando ustedes lo deseen, de volver a esta bella República Dominicana, donde indudablemente les digo que tienen un país hermoso. Tuve la oportunidad de estar por los lados de Punta Cana, 3 días, desafortunadamente muy poco para lo que hubiera querido estar, pero estamos en un proceso en Colombia bien interesante y ustedes saben que es un país que está caminando hacia la paz, que está celebrando con una guerrilla que llevamos más de 50 años un acuerdo, y que todos los colombianos deseamos que efectivamente lleguemos a ese momento y creemos que podemos estar próximos a ello, pero hay que trabajar por estas personas. No porque hayan sido guerrilleros los vamos a hacer a un lado, hay que incorporarlos a la sociedad y por eso hemos pensado nosotros desde nuestra perspectiva de estas instituciones que son privadas pero que administran un recurso público, el poder intervenir y coadyuvar en ese proceso. Por eso se está lanzando en Colombia y lo estamos haciendo nosotros junto con, obviamente, con el gobierno, coordinados, y es una política para el desarrollo del sector rural. El 75% del territorio colombiano está en el sector rural, por lo tanto, y lo hemos tenido abandonado realmente, donde hay una gran posibilidad de desarrollo. Tenemos que dedicarnos los próximos años precisamente a hacer ese desarrollo, porque allí efectivamente estaremos consiguiendo la paz en Colombia. Si eso no lo hacemos, difícilmente lo vamos a lograr. Y quitando del camino tanta inequidad existente como existe desafortunadamente en nuestros países latinoamericanos, donde hay pocos que concentran la riqueza y hay otros muchos que realmente no tienen ni para comer en el día de hoy. Así que espero pues haber dado un pasón, era muy corto el tiempo. Yo le decía aquí a la señora coordinadora del gabinete que yo podía hablar media hora, 2 horas o 3 horas sobre el tema, porque indudablemente es un tema que apasiona y sobre lo cual hay mucho que discutir, pero he querido darle esta pincelada de lo que hemos hablado, con una satisfacción personal el poder estar con ustedes y obviamente con una futura el poder volver a este bello país. Muchas gracias.